Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de petrología, la cual vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre las rocas y en la segunda parte vamos a tocar el tema de suelos. Empecemos entonces con el tema. Cuando nosotros hablamos del medio externo que nos rodea, decimos que en ella encontramos una gran variedad de organismos con vida y con características propias, aunque también vamos a encontrar elementos naturales que carecen de vida, pero que tienen todo un ciclo de formación. Ese, por ejemplo, sería el caso de las rocas. ¿Pero qué son las rocas? Son compuestos sólidos de nuestro planeta. Forman parte de la litosfera, también conocida como corteza terrestre, tanto la que forma los continentes como la que se halla debajo de los mares. Una roca es un cuerpo sólido, originado de manera natural y formada por dos o más minerales. No tiene vida, ya que no está compuesta por células, pero presenta un ciclo de formación. Cuando las rocas se descomponen por la acción de agentes físicos como el agua o viento, se disgregan formando la arena o arcilla. El suelo entonces estaría formado por rocas que se han desintegrado. He ahí que los dos puntos que hemos mencionado, roca y suelo, forman parte de un mismo capítulo. Aunque tienen un ciclo mediante el cual se forman, se modifican y luego se descomponen, este ciclo no es corto, demora mucho tiempo, diríamos cientos o miles de años, y se denomina el ciclo lítico. ¿Cuál es el material que va a dar lugar a la conformación de rocas? El material que da lugar a la conformación de rocas es el magma. Recuerdan ustedes que el magma se encuentra al interior del volcán, pero en estado líquido, y que se encuentra a temperaturas altísimas. Cuando el magma sube hacia la superficie, se enfría y se solidifica, formando así las rocas. Cuando nosotros hablamos de las rocas y nos preguntamos de qué están compuestas, nuevamente diríamos que están conformadas por un gran número de minerales. Estos minerales podrían ser el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro y otros, siendo el oxígeno que va a representar casi el 47% del volumen que conforman a las rocas. ¿Cómo vamos a clasificar a las rocas? Se pueden clasificar de diferentes maneras. Existen formas de clasificarlo en función a su textura, en función a su utilidad, pero también se puede clasificar en función a su origen. Y justamente nosotros vamos a hacer mención de la clasificación según su génesis u origen. Aquí tenemos que las rocas se clasifican en tres grupos, que serían las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas, en líneas generales diríamos que son aquellas que se van a formar por solidificación del magma. De entre ellas, el más conocido sería la obsidiana. Las sedimentarias, por otro lado, se van a formar a partir de sedimentos, es decir, elementos que van a contener inclusive no solo fragmentos de roca, sino también de restos orgánicos. Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos hablar de la caliza, la arenisca, que son muy utilizados para la industria de la construcción, pero también el conglomerado. Y las rocas metamórficas habrían sido producto de la modificación tanto de rocas ígneas como sedimentarias. Estas rocas habrían sido sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse totalmente. Una de las más conocidas
Dentro de este grupo sería el mármol. Hablemos de manera más amplia respecto de cada una de ellas. Comencemos por las rocas ígneas, que también son llamadas magmáticas, porque se van a formar por solidificación del magma, es decir, de roca fundida. Al proceso de formación de rocas ígneas se le conoce como la cristalización. ¿Por qué se le da el nombre de ígneas? Esta palabra proviene del término ignis, que quiere decir fuego, y hace referencia a aquellos que se forman al enfriarse bruscamente, pues se encuentran en estado de fusión. Según el lugar donde se solidifiquen, estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser intrusivas o pueden ser extrusivas. Las rocas ígneas intrusivas también van a ser denominadas plutónicas. Estas se enfrían al interior de la corteza terrestre, debido a que no pueden llegar a salir a la superficie, pues la corteza no va a ceder tan fácilmente. Al solidificarse, adoptan diferentes formas. Dentro de estas vamos a encontrar, por ejemplo, a los lacolitos, a los batolitos, que son acumulaciones extensas a grandes profundidades, conformadas principalmente por granito, que es un tipo de roca. Y también podríamos hablar de los diques, que son acumulaciones del material ígneo en forma vertical, aprovechando las fisuras de la corteza para inyectarse y solidificarse. Las rocas extrusivas o volcánicas son aquellas que van a ser producto de que logran salir hacia la superficie durante las erupciones volcánicas, para luego enfriarse por el cambio violento de temperatura. Estas constituyen las lavas, que dependiendo de su composición pueden ser básicas y ácidas. Entre las rocas más conocidas tenemos al basalto, a la punita, que para nosotros es más conocida como la piedra pómez, y la obsidiana. Hablemos de otros tipos de rocas, como serían las sedimentarias. Las rocas sedimentarias se van a originar en los sedimentos depositados en el fondo de los océanos y de los lagos. Se caracterizan porque presentan estratos o capas laminadas. Esto se debe a que su formación es gradual. Se ubican en el fondo de los lagos y océanos, pues el material es acarreado por los ríos, los cuales terminan por acumularse. El material acumulado es producto de la meteorización y también de la erosión. Se compacta debido a la presión que ejercen tras caer una encima de otra. En estas rocas se forman los restos fósiles, restos petrificados que pueden ser de animales como también de vegetales. En la roca se ubicó, por ejemplo, al trilobite, que es el resto fósil más antiguo conocido hasta el momento. Dentro de la clasificación de las rocas sedimentarias podemos hablar de las detríticas o clásticas, las organógenas o no clásticas y las evaporitas. Las detríticas se forman por la solidificación de sedimentos inorgánicos. Ejemplo, aquí tenemos la arenisca, el canto rodado, el conglomerado. Las organógenas o no clásticas son aquellas que se forman por acumulación de sedimentos orgánicos. Es decir, aquí vamos a encontrar residuos o restos de animales o también podrían ser de plantas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la caliza, a la hulla o también conocido como el carbono. Y las evaporitas se forman por evaporación de soluciones salinas en contacto con la atmósfera. Son rocas que se forman por cristalización de sales disueltas en lagos y mares. La mayoría de los depósitos explotables de yeso y sal común se han originado de esta manera. Un tercer grupo vendrían a ser las rocas metamórficas.
La palabra metamorfosis significa cambio, transformación. En este caso se refiere a aquellas rocas cuya textura o composición material se ha modificado por la acción de alguno de los siguientes agentes, que puede ser el calor, la humedad, la presión o también la torsión. Debido al proceso mencionado, la roca se ha convertido en otra roca distinta, las rocas metamórficas siendo más resistentes a la erosión. Inicialmente, la roca pudo ser ígnea o sedimentaria, para luego transformarse en una nueva roca. Según la extensión, el metamorfismo puede ser local o también puede ser regional. Tenemos dos grupos de rocas metamórficas, unas que vendrían a ser de textura foliada y otras de texturas no foliadas. ¿Qué quiere decir textura foliada? Se trata de aquellas que tienen capas o aspectos laminados, entre las que tenemos al esquisto, a la filita y al gneiss, que vendrían a ser granos gruesos, como nosotros observamos aquí. También tenemos las no foliadas, que son rocas homogéneas o macizas. En algunos casos se parecen a las rocas ígneas, pero se las diferencia por su composición mineral. Podemos citar como ejemplo al mármol, a la cuarcita y a la antracita. Pasemos ahora a hablar de los suelos. ¿Qué vendrían a ser los suelos? Los suelos son componentes de material orgánico, compuestos por microflora y microfauna, e inorgánicos, dentro de las cuales encontramos al agua, los minerales, al aire, etc., que forman la capa superficial de la corteza terrestre y que cumplen por tal razón una función muy importante de sustento y nutrición a la vida terrestre. ¿Cuál es el origen de las rocas, de los suelos, perdón? Son resultado, dice, de los procesos de meteorización física y química de las rocas, para luego mezclarse con otras partículas, y todo este proceso de formación de los suelos se denomina edafogénesis. Si nosotros queremos hablar acerca de la estructura de los suelos, diríamos que la estructura de estos está determinada por la mezcla de diversas partículas orgánicas e inorgánicas, siendo importante conocerlas para determinar la fertilización del suelo. Si se realiza un corte en el suelo, se podría observar, como vemos aquí, que no es uniforme en su coloración y composición, y que presenta diferentes capas, las cuales se denominan horizontes. Estos horizontes se han formado por procesos de sedimentación, que dará origen a las diferentes capas, algunas de ellas con gran concentración de sustancias orgánicas. Con la sedimentación paulatina se irán acomodando los componentes de las diferentes capas. Los materiales que lo componen determinan que se hable de suelos pedregosos, arenosos, limosos o arcillosos. Estos a su vez determinarán un comportamiento especial de los suelos. ¿Cuáles son los horizontes de los que hace referencia? Aquí tenemos, por ejemplo, el horizonte 0, diríamos, o en la primera parte, la parte más externa, que refiere a los primeros centímetros del suelo. Luego tenemos una segunda capa, que es el horizonte A, que es el que va a caracterizarse por ser rico en materia orgánica. En esta capa vamos a encontrar el soporte de las plantas y de los demás seres vivos. Su color es generalmente oscuro debido a la abundancia de materia orgánica descompuesta o conocido también como humus, que puede ser natural e inclusive puede ser también artificial. Este horizonte comprende a su vez el horizonte A1 y A2. En el horizonte B, la escasez de humus le da una coloración clara. Tenemos de los materiales arrastrados por la lixiviación, es decir, arena, arcilla, limo, que van siendo arrastrados a capas más inferiores. Luego tenemos el horizonte C, en donde vamos a encontrar fragmentos
de la roca madre. Y finalmente el horizonte D, en donde se encuentra a la misma roca madre. El color de los suelos está determinado por el grado de humedad y composición química. Por lo tanto, un suelo negro nos señala la presencia de humus. Los suelos rojizos o amarillentos dan a conocer la presencia de hierro, así como sustancia lumínica. Y los suelos blanquecinos indican la concentración de caliza. La textura de un suelo está determinada por la dimensión de las partículas que lo componen, pudiendo ser arcilla, arena, limo, entre otros. Al determinar su textura, podremos establecer su porosidad y absorción del agua. Esto a su vez permitirá precisar su capacidad de drenaje. ¿Qué factores determinan la formación de un suelo? Dentro de ellos tenemos el material que da origen al suelo, conformado por la roca madre, que actúan sobre ella agentes tanto externos como internos a lo largo del tiempo. El tiempo también es importante porque a través de él se va a cumplir todo el proceso de evolución del suelo. El relieve, debido a la orientación del relieve, estos determinarán que el suelo esté sometido a acción de microclimas, como a la acción de las aguas, como por ejemplo las lluvias y el desplazamiento de los ríos, lo cual ayudará a depositar materiales a lo largo de su recorrido. Los formadores biológicos, como las plantas, que ayudan a mantener la fertilidad de los suelos por medio de sus raíces, los animales que también proporcionan sustancias que dan fertilidad a los suelos, y el clima, considerado como el factor más importante, pues determinará el tipo de suelo. Su acción permanente se hará sentir sobre los otros factores que varían según las condiciones climáticas. Muy bien, jóvenes, hemos terminado el tema de petrología y a continuación vamos a desarrollar el trabajo.